¿Cómo era esto? Así, acá. Podcast Infinito, programa número 303, El Regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito, tal vez la última, tal vez la primera de una nueva etapa. Yo sé lo que están pensando ustedes. Otro podcast por el que pasa PJ Cleaner y lo rompe y lo deja sin efecto, pero no, acá estamos. No me quedé otra que parar. Una vez más, al igual que en el último trimestre del año pasado, no me quedó otra que parar. Me tocaron un par de meses muy, pero muy agitados. Un par de semanas muy, pero muy agitadas. Cuestiones personales, cuestiones psicológicas y cuestiones laborales también me impidieron continuar con la exigente grabación de este programa, que la verdad me demanda mucho más de lo que pensé en un momento que me iba a demandar. La verdad que este podcast está pensado para vivir de este podcast. Es decir, si uno vive de este podcast, puedo dedicarle tranquilamente el tiempo, por eso es un podcast premium, ¿no? Puedo dedicarle tranquilamente el tiempo a ver una serie, grabar, hacer un resumen, preparar los cortes de audio para las redes sociales, grabar un programa para el feed gratuito, ¿no? Este podcast creo que todos saben que tiene un feed gratuito y un feed público. Esa era mi idea al momento de lanzar el podcast. Y si bien este podcast cuenta con una base de seguidores, de suscriptores y suscriptoras muy, pero muy fieles, iba a decir, pero no es la palabra, muy... Bueno, no sé qué sinónimo utilizar, no sé cómo describirlos, que apoyan este podcast incluso cuando el podcaster no lo graba, y cuando digo que lo apoyan quiero decir que pagan por tener acceso a este podcast, aunque yo no me siente a aplastar el culo y a grabar. Eso me parece, bueno, siempre me ha resultado muy revelador, pero bueno, uno debe reconocer las cosas como son, ¿no? Yo esperaba vivir de este podcast, esperaba ganar una X cantidad de dinero con este podcast que nunca, que aún, no voy a decir nunca, que aún no la he llegado a ganar. El problema no es ese, el problema es que, bueno, ahora vivo de lo que me gusta, o en estos días estoy viviendo de lo que me gusta, estos meses, ¿no? Y espero que continúe todo así. Estoy viviendo de lo que me gusta, no necesariamente de grabar podcast, pero sí creando contenido, generando contenido, redactando, escribiendo, organizando encuentros semanales, quincenales, hablando con gente que se dedica a la creación de contenidos. La verdad que si no puedo vivir de este podcast, si no puedo vivir de grabar podcast, es de lo segundo que me gusta vivir, que es justamente esto, hablar de todo. Está relacionado con la creación de contenido. Pero esto no tiene nada de malo, porque, o sea, lo que estoy diciendo, aunque parece que todo tuviera una connotación negativa, no la tiene, porque realmente disfruto de grabar este podcast. Y cuando no lo grabo, como en todas estas semanas, el último episodio publicado fue el 23 de octubre, es decir, hace casi un mes, apenas un par de días para que se cumpla un mes sin publicar. Bueno, el año pasado no publiqué casi por 3 meses. Cuando no lo grabo, extraño grabar. Cuando veo una serie, y no es de Marvel, no es de Star Wars, entonces no va en ninguno de mis otros podcasts, extraño mucho grabar este podcast y hablar aquí con ustedes. Un diálogo unilateral, ¿no? Pero extraño mucho no grabar este podcast. Y la verdad que tengo la necesidad de grabar. Hay días que digo, la puta madre, voy a grabar, y al final, bueno, se me va pasando porque tengo que terminar una cosa, tengo que terminar otra, tengo que llevar a los chicos a algún lugar, tengo que ir yo a algún lugar, tengo alguna reunión presencial, que ahora, curiosamente, con lo ermitaño que soy, estoy teniendo muchas, y estoy rechazando otras. Ayer me invitaron para participar de un evento en enero y lo tuve que rechazar, en Zaragoza. Antonio, mirá qué curioso, pero lo tuve que rechazar por falta de tiempo. Y bueno, y así se da la vida de un podcast que hace 302 programas, 303 programas ya. Lo lancé con una habitación medio vacía, porque nos estábamos mudando, ¿no? Y yo no tenía absolutamente
idea de cómo iba a ser mi vida, había planificado cómo podría llegar a ser, y aunque en mi planificación entraba que el ingreso de este podcast fuera un ingreso vital en mi subsistencia, que fuera por lo menos el 50% de lo que una persona necesita para ganar, no llegué a eso todavía, pero sigo diciendo que aunque tenga 303 programas y 2 años de publicación, este podcast es un podcast nuevo. La mayoría de los programas a los 2 años recién están comenzando, recién están encontrando su propia voz. Lo que pasa que aquí, siendo un podcast casi diario, todo se amplifica, ¿no? No obstante, a pesar de la planificación que yo había hecho, de esta planificación, las cosas se dieron de una manera muy diferente, para bien. La verdad que se han dado para bien. Bueno, pero eso lamentablemente tengo que reconocer, me alejó de mi rutina de grabación diaria que tenía con este podcast. Lo que no quiere decir que no grabe todos los días, ¿no? Porque como me pasó el año pasado, grababa todos los días un podcast diferente de otro feed, ¿no? Grababa Walking Dead, grababa Star Wars, grababa La Casa del Dragón, grababa El Señor de los Anillos, y no me acuerdo qué otra serie que había salido en ese momento, y tenía un podcast diario en diferentes podcasts, y no podía grabar mi podcast diario, ¿no? Porque aparte estaba trabajando fuera de casa, en este trabajo que me hacía tanto daño, y bueno, las cosas han cambiado mucho, para bien, pero tampoco encuentro el espacio para grabar este podcast. Por eso, no obstante, y es a lo que viene todo esto que estoy diciendo, solamente quería poner un poquitito de contexto y en parte disculparme, aunque no sé si valga la pena disculparme por haberme ausentado. Tengo pensadas muchas cosas, no solo para este podcast, sino para Babel Infinito en general, que es mi proyecto. O sea, no importa que también me vaya en mis otros proyectos, Babel Infinito comenzó siendo un podcast que yo grabé con un micrófono, como digo siempre, de 120 pesos argentinos, y se convirtió en lo que es hoy, que no es nada si lo comparamos con otras cosas, pero es mucho si lo comparamos con lo que alguna vez fue y con lo que yo pensaba que podía hacer cuando comencé. Entonces tengo muchas ganas de hacer cosas y tengo muchas cosas planificadas para hacer con Babel Infinito, no solo con mi carrera profesional, sino con mis contenidos, con mi forma de comunicar los contenidos, con cosas que quiero lanzar, pero tuve que poner un freno, como verán, porque a duras penas pude cumplir estos meses con los podcasts que estoy comprometido a grabar. Les decía, no obstante, tengo muchas ideas, no solo para este podcast, también para Babel Infinito en general, pero con lo que refiere a este podcast, quiero implementar algunos cambios, quiero hacer algunas cosas, quiero proponer nuevas narrativas dentro de este mismo programa. Todavía les estoy dando la forma, y antes de lanzarlo, porque yo por lo general, ya saben, ¿no? Lanzo y después pienso. Así hice este podcast y así es como estamos hoy acá todos ustedes y yo. Pero estoy tomándome un tiempo, ¿no? Probablemente espere hasta el año que viene para lanzar. Esto no quiere decir que de aquí al año que viene no vamos a tener nada. Vamos a tener nuestro encuentro casi diario, como hace un mes, en la medida que lo pueda hacer. Yo creo que sí. Por ahí alguna semana del año que tengo muchas visitas aquí en casa. Viene mi primo argentino que se vino a vivir a Barcelona. Viene a casa de visita una semana. La tengo a mi madre. Entonces, y bueno, la fiesta probablemente, a mí siempre me gusta grabar en esa época, pero por ahí haga solamente un par de programas especiales, pero luego intentaré continuar con nuestro encuentro casi diario para hablar de series, porque aparte en todo este tiempo seguí viendo series y tengo muchas cosas de las que hablar. Y a partir de enero, tal vez, febrero, bueno, intentaré darle este cambio, este lavado de cara que ya empezó, ¿no? Cuando le cambié el logo al podcast, habrán visto que le cambié la imagen de portada y todo. Este cambio de imagen, tanto visual como sonora, que le quiero dar al podcast, incorporar nuevas secciones, incorporar una nueva rutina de grabación para que sea más fácil de llevar adelante a mí, pero también más fácil para ustedes de escuchar, porque sé que muchas de las personas que están apuntadas a este podcast escuchan todos los podcasts que yo grabo. Los grabo de 1 hora y los escuchan, los grabo de 10 minutos y los escuchan, pero también sé que otras no. Y la verdad que paguen por un podcast que no escuchan no es algo que me haga gracia. Sí me hace gracia que paguen y que no se den de baja, ¿no? Pero que paguen por un podcast que no escuchan no me hace gracia. Pero mucha menos gracia me hace grabar un podcast y que no se ha escuchado.
Eso es algo, pero no sé si tiene que ver con el egoísmo o qué, pero realmente no tolero que grabar un podcast y que la gente no lo escuche. Me parece no un desperdicio en cuanto a energía mía, sino que digo, puta madre, con todo lo que le puse, con las ganas que le puse a este podcast, y me pasa siempre, ¿no? Cuando un podcast tiene pocas reproducciones, a mí me afecta, pero no solo por vanidad, sino también porque digo, quiero que algo... Que algo cambie, o sea, quiero que llegue, que se escuche, ¿no? También muchas veces pasa que lo escuchan 4 o 5 personas y no lo escucha más nadie porque el podcast no es bueno. Bueno, eso es lo que quiero modificar, ¿no? Tener nuestra rutina casi diaria de grabación, nuestro encuentro auditivo, nuestro encuentro sonoro casi diario, pero que valga la pena escuchar y que tampoco les demande ni mucho esfuerzo a mí, ni mucho trabajo a ustedes el hecho de escucharlo, que me regalan no solo su dinero a través de una suscripción, sino algo mucho más importante, que es el tiempo. Porque dinero, quien más, quien menos, todos los meses recibimos un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo flujo de dinero para volver a dar por ahí, ¿no? A cambiar, a intercambiar por ahí por algunas cosas. El tiempo no. El tiempo que ustedes dedican a escuchar este podcast no se recupera nunca. O sea, el tiempo que ustedes dedican a escuchar este podcast es un tiempo que podrían estar escuchando otro podcast, y ahí es donde está el verdadero compromiso. Ahí es donde yo siento que realmente hay que aportar algo. Y muchas veces siento que no lo aporto y lo veo en los números, ¿no? Cuando veo las reproducciones digo, bueno, esto no sirvió para nada. Por eso, sin enredarme más, esta es una breve declaración de principios, pero también, como este es un podcast de cine y serie y no de autorrealización, les quería comentar algunas de las cositas que estuve viendo sin entrar demasiado, sin ahondar demasiado. Les quiero comentar algunas de las cosas que estuve viendo durante estas 4 semanas que estuve ausente, que ni siquiera estuve tuiteando, ni mandando newsletters, ni nada, así que pronto nos encontraremos otra vez. Pronto ahondaré en todos estos títulos, pero sí les quiero ir dando un punteo de las cosas que vi a modo de adelantos de los podcasts que se vienen durante las próximas semanas. Durante los próximos días, quiero decir. Bueno, he visto Transformers Rise of the Beast, la nueva de Transformers, que el niño estaba con muchas ganas de verla. Gracias Soda Pop, la he visto y me ha gustado bastante, me ha gustado suficiente, por lo menos me ha gustado mucho más que las últimas 2 películas de Transformers de Michael Bay. En casa somos muy fanáticos de Transformers y esta peli a mí me gustó mucho, al niño no le gustó tanto. Esto de cambios de personajes, ¿no? Aunque siguen estando los Transformers, esto de cambio de seres humanos no se le da bien cuando le cambian a un actor, pero creo que ya hablaremos en profundidad de esta serie, de esta película probablemente. Es un nuevo inicio y me parece que va a ser muy interesante. Bueno, también he visto The Marvels, ¿no? La que sería la secuela de la Capitana Marvel, con Brie Larson, con Teyonah Parris, con Iman Vellani y con Samuel Jackson en el papel de Nick Fury. La verdad que me gustó muchísimo la química que hay entre las 3 actrices, me parece brutal. Brie Larson es una persona angelical de la cual estoy profundamente enamorado. E Iman Vellani, Kamala Khan, Miss Marvel, es un ángel, es el corazón. Creo que hoy lo puse en Twitter, es el corazón del universo cinematográfico de Marvel. Representa muy bien los valores y el sentimiento de todos los fans, y la película me pareció súper entretenida. 1 hora y pico, no llega a las 2 horas, mucha acción, mucha diversión, mucha química entre las 3 actrices, 3 mujeres fuertes, 3 mujeres determinadas. La verdad que me parece una película genial, de lo mejor de esta última etapa del universo cinematográfico de Marvel, junto con Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Salvando la Diferencia. He visto Romancero, una serie de sobrenatural, vamos a decir, bastante rara, serie española que se puede ver en Prime Video, de la cual me voy a detener a hablar en profundidad sobre algunos aspectos, no tanto por el guión, pero que la verdad que me resultó muy interesante y distinta a otras series que hemos visto por ahí. He visto una película muy buena que me recomendó PJ Cleaner, que se llama Nadie te salvará. Es un thriller de suspenso y acción. De esta sí voy a hablar un poquitito más adelante en otro programa, y voy a hacer un poquitito de spoiler porque hay un par de cosas que quiero mencionar. Es como un slasher, es como estas películas, no como un slasher, es una chica que está en su casa y que de golpe, de repente, su casa hay
una persona, ¿no? O una persona, o sea, escucha ruido de que hay alguien en la casa y ella está sola en su casa, una chica jovencita, y se tiene que defender. Y bueno, van a pasar cosas raras. Tiene un toque la serie, la película en el que cambia de género, en la que parece que va a ser de una cosa y termina cambiando de género, muy, muy interesante. Eso lo voy a contar en el podcast que le dedique, porque le voy a comentar. He visto nada, la serie de Mariano Con y Duprat en Disney Plus, serie argentina, Mariano Con y Gastón Duprat, protagonizada por Luis Brandoni y con un papel muy importante de Robert De Niro. Una locura total, ¿no? Ver a Robert De Niro hablando de argentinismos. También probablemente le dediquemos algún podcast hablando un poquitito más en profundidad y haciendo algunos comentarios en particular sobre ciertos momentos de la película, de la serie, que me resultaron interesantes. La serie creo que es mala, pero es muy interesante ver lo que cuentan. No, son los realizadores del Encargado, pero está muy lejos de ser El Encargado, que está a punto de estrenar su segunda temporada, así que ya hablaremos también. Vi una película navideña, porque en casa ya empezó la temporada de películas navideñas. Son muy fan, Pago es muy fan, y por consiguiente nosotros también. Vimos una comedia que se llama Mejor Navidad Imposible, que es bastante mala, divertida, tiene sus cosas divertidas, es una comedia como familiar, pero que podría estar ambientada en Halloween, en carnaval, en vacaciones, en cualquier momento. La verdad que de Navidad le pusieron Navidad para que la gente la vea ahora, pero podría ser de cualquier otra cosa. De navideño, del espíritu navideño tiene poco. Es una comedia muy simple. Y he visto Los Tres Mosqueteros, la nueva, la francesa, la que está Vincent Cassel, y me gustó muchísimo. También creo que le voy a dedicar algún ratito en algún podcast, porque me gustó muchísimo esta película. Soy muy fan de Los Tres Mosqueteros, no de la lectura, no he leído nunca los libros, pero sí de todas las películas que han estrenado, incluso la de Disney, y siempre me gustan muchísimo, y esta está brutal, tiene una acción tremenda, unos protagonistas súper carismáticos y una historia muy bien contada que espero tenga secuela, espero que haya tenido el éxito suficiente para tener una secuela, porque me ha gustado muchísimo. He visto Hermana Muerte en Netflix, una película de Paco Plaza, no Paco La Plaza, de suspenso terror, que es precuela de Verónica. No vi Verónica, esto me hace acordar que tengo que ver Verónica, la tengo ahí pendiente. Y Hermana Muerte es una película, no es de terror, pero sí es sobrenatural, es de suspenso, puede dar algún que otro yuyu, dependiendo qué tan cagueta seas, pero la película me resultó muy interesante, ambientada en un convento en el pasado de España, muy cerquita ahí de la Guerra Civil. La verdad que está genial, genial. La actriz me pareció increíble, tiene algunos momentos tanto escabrosos y muy, muy interesante, me gustó muchísimo. Y las últimas dos que quiero comentar que vi, bueno, vi Barbie, hablé de Barbie acá, bueno, después me voy a fijar si hablé de Barbie, si no hablé voy a hablar, porque la verdad que hay que hablar de Barbie. Tengo ahí pendiente ver Oppenheimer, que fueron los dos clásicos de este año. Últimas dos películas que menciono, que he visto: El asesino de David Fincher, con Michael Fassbender, un thriller de acción, un thriller de un asesino, estos sicarios, estos asesinos a sueldo, que está por hacer un trabajo, el trabajo le sale mal, y esto lo lleva a una persecución en la que es perseguido y perseguidor al mismo tiempo. Y van pasando cositas. Es como una película que va cambiando de género, porque en algunos momentos es bastante introspectiva y por otros tiene bastante acción. En otros se vuelve como una película así de persecución, ¿no? De que va uno atrás del otro a ver quién caza a quién. La verdad que muy interesante, un relato típico de David Fincher, muy bien actuado por Michael Fassbender, y un producto que al final de cuentas es muy redondo y se ve muy pero muy bien. Y ahora sí, la última: Russell Crowe, vestido con una sotana, hablando en italiano casi toda la película, haciendo un personaje ahí muy pero muy carismático, iba a decir, muy histriónico, muy divertido. El exorcista del Papa, película de exorcismo, película que no da miedo, pero tiene sus momentos de escenas así escabrosas, como tenía El Exorcista. La verdad que está muy pero muy bien, la historia está muy bien, el ritmo de la película está muy bien. Y Russell Crowe no es de mis favoritos, Russell Crowe, pero debo reconocer que estos últimos años he visto un par de películas que me gustaron mucho de él,
Y no es de mis favoritos, o sea, a mí Gladiador me da lo mismo, perdón por lo que estoy diciendo, tal vez a PJ le está creciendo el pelo con lo que digo, pero perdón por decirlo, pero la verdad que no es de mis favoritos. Pero en esta película está increíble, además habla casi toda la película en italiano y algo que me llamó... Bueno, lo voy a contar más adelante. Una película de exorcismos con Russell Crowe ahí dándolo todo, que no hace de malo, no hace de la persona fuerte, sino que hace de lo que está ahora, ¿no? Un hombre mayor, con bastantes kilos de más, y le va muy, pero muy bien el personaje. Me encantó, me gustó, la vi por compromiso, porque Movistar me la tiró ahí adelante, y dije, bueno, vamos a ver esto, y la verdad que me encantó, la vi con Pau, y le gustó mucho a ella también. Tengo un par de cosas más. Tengo que marcar de lo que acabo de hablar porque si no, no me voy a acordar. Bueno, lo voy a marcar ahora porque tengo más títulos para mencionar. Hoy acabo de ver dos mierdas que creo que me puse a grabar nada más para olvidarme de las mierdas que acabo de ver. Amigos, amigas, estoy vivo. Podcast Infinito está vivo, Babel Infinito está vivo y nuestra relación sigue intacta, igual que siempre. Gracias. Al igual que como les dije el año pasado, por apoyarme, económicamente estoy hablando, porque espiritualmente sé que me acompañan siempre. Gracias por apoyarme incluso en este mes en el que no he traído ningún contenido ni de calidad, ni de los mierda que traigo habitualmente, e intentaré darle continuidad a esto. No me quiero comprometer a darle continuidad porque seguramente falle, pero el compromiso lo tengo, y si no es un podcast diario, bueno, será un podcast... día por medio o algo por el estilo. Inventaremos una nueva frecuencia para justificar el errático ritmo de grabación de Podcast Infinito. Amigos, amigas, se vienen cositas. Esto es lo que todos los creadores de contenido decimos cuando no tenemos idea de lo que vamos a hacer, pero queda muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, y hasta la próxima.